¿Qué responderíamos, hermanos, si alguien nos preguntara qué es la oración? Yo, después de mirar algunas definiciones de distintos autores, me definí por hacer definirla de la siguiente manera. La oración es la comunión con Dios hecha posible por el sacrificio de Cristo, donde expresamos nuestra sumisión, dependencia y afectos hacia Él. Tim Keller, en su libro La oración, Tim Keller es un predicador famoso que ya se fue a la presencia del Señor, cuenta una historia un poco peculiar. Cuenta que él, después de ser diagnosticado con cáncer a la tiroide, y su esposa, que sufría de la enfermedad de Crohn, que por lo que investigué es bastante adversa esa enfermedad, le pidió a él que oraran todos los días y todas las noches antes de dormir. Y ella usó una ilustración y le dijo lo siguiente, cito: imagínate que te diagnostican con una enfermedad letal, cosa que había sucedido, que el doctor te ha dicho que morías dentro de unas horas a menos que tomes una medicina determinada, una píldora cada noche antes de irte a dormir. Imagínate que se te informó que nunca podrás dejar de tomarla o morirías. ¿Olvidarías tomarla? ¿Dejarías de ir a tomarla algunas noches? No, responde ella. Sería tan importante que no la olvidarías. Bien, dice ella, si nosotros no oramos juntos a Dios todas las noches, no vamos a poder lograrlo debido a que todo lo que tenemos que enfrentar. Te aseguro que yo no podré lograrlo, le dijo su esposa a Tim Keller. Tenemos que orar, simplemente no podemos descuidarnos de esto. Y estas últimas palabras me gustaría apropiarme de ellas y decirles hoy a ustedes, hermanos, tenemos que orar, simplemente no podemos descuidarnos de esto. Y esto, por supuesto, está de acuerdo con el pacto de membresía que muchos hemos firmado, que dice, nos comprometemos a orar, a no descuidar la oración por nosotros y a los demás. Oraremos regularmente buscando ser llenos del Espíritu Santo para que Cristo sea glorificado en Él y por medio de nosotros. Nos comprometemos a orar por nuestros pastores y líderes, conscientes de la gran responsabilidad que ellos cargan, de las muchas acechanzas del diablo que enfrentan y de la necesidad que tienen de la gracia. Oraremos por sus familias y ministerios con el fin de que Cristo sea glorificado. Por ello, hermanos, mi exhortación el día de hoy es bastante sencilla. Debemos orar constantemente. Y organicé mi exhortación en 3 puntos. Primero veremos la razón. ¿Por qué orar constantemente? En segundo lugar, veremos la manera. ¿Cómo debemos orar constantemente? Y tercero, la actitud o la disposición. ¿Con qué disposición debemos orar constantemente? Entonces, comencemos por la razón. ¿Por qué debemos orar constantemente? Y nuestro texto base que leyó nuestro hermano dice al principio, perseveren en la oración. Hermanos, debemos orar constantemente porque es tan simple como porque Dios lo manda, es un mandamiento. Perseverar en la oración es el deber de cada persona que ha creído en el Evangelio por la sencilla razón de que Él nos lo manda. Por ese motivo, yo en la definición mencioné que la oración es donde se expresa nuestra sumisión hacia Dios. Obviamente, nuestra sumisión en obedecer este mandamiento. La oración no debe ser
por supuesto, un acto ocasional. El verbo que se ocupa aquí es un verbo que es de continuo, es una acción continua, sino que obviamente debe ser una práctica constante y obviamente también no depende de nuestras circunstancias, de nuestros ánimos, de nuestros sentimientos, sino de nuestra sumisión al mandamiento del Señor. La palabra que Pablo traduce como perseveren significa ser constante, dedicarse con intensidad. La misma palabra podemos verla en Hechos capítulo 1, versículo 14, cuando después de que el Señor ascendió, los discípulos estaban todos unánimes y decía que estaban entregados de continuo a la oración junto a las mujeres, a la madre del Señor, a María y a sus hermanos. También tiene la misma intención el texto que nuestro pastor ha predicado ya por 2 ocasiones en Hechos 2:45, cuando dice que los que habían creído al mensaje de Pedro perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que aquí vemos que la oración en la iglesia primitiva no era una opción, sino que era un deber y ellos lo veían de manera vital. Y tampoco para nosotros debería ser algo pasajero o algo liviano, sino que debería ser un deber. Por eso, hermanos, hemos hecho o han hecho desde este púlpito el énfasis en participar de las reuniones de oración. Hermanos, si hemos llamado, y esto es parafraseando un texto, si hemos llamado a Dios por nuestro Padre, deberíamos conducirnos como hijos obedientes, haciendo caso a sus mandamientos. Y este mandamiento, por supuesto, no es solo para los pastores o los diáconos, para Julio, para Omar y Miguel solamente, sino que para todos, sin excepción. El mandato de Dios es el mismo para ti y para mi hermano. Persevera en la oración. Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios nos ordena orar si Él conoce nuestras necesidades? Él mismo lo dijo en Mateo 6:8. Nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos antes de que se los pidamos. Si al fin de cuentas Dios es soberano, ¿por qué nos ordena orar? Y déjeme darle algunas razones. En primer lugar, Dios nos manda a orar porque la oración muestra nuestra dependencia de Él. Esto también quise enfatizarlo en la definición de oración. Dije que en la oración es donde se expresa nuestra dependencia de Dios. Hermanos, recordemos que nosotros somos criaturas y Dios es el creador. Dios es el que sostiene todas las cosas y no nosotros. Y todas las cosas dependen de Él. Y cuando dejamos de orar constantemente, cuando dejamos de expresar nuestra dependencia hacia Él, estamos actuando como si no lo necesitáramos. Estamos cayendo en un pecado de orgullo o dependencia, diciendo que somos independientes de Dios. Pero no existe tal cosa. No existe que seamos cristianos independientes. Somos cristianos que totalmente dependemos de Dios. Él nos ha salvado y Él nos ha hecho posesión suya. Hermanos, mostremos dependencia a nuestro Dios orando constantemente. En segundo lugar, Dios nos manda a orar porque la oración alinea nuestra voluntad con su voluntad. No oramos, obviamente, para cambiar los decretos de Dios. Oramos para que nuestros deseos se alineen a su voluntad perfecta. Como dijo el Señor en Getsemaní, hágase tu voluntad y no la mía. Esto muestra que la oración genuina no trata de cambiar la voluntad de Dios,
sino rendirnos a ella. El centro de la oración es la obediencia a los propósitos de Dios. La esencia de la oración no está en obtener lo que queremos, sino en querer lo que Él quiere. Y en tercer lugar, la tercera razón de por qué Dios nos manda a orar es porque Dios nos manda a hacer esto, porque es el medio que Él ha ordenado para bendecirnos. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. O sea, hermanos, que todas las bendiciones que vivimos en este mundo provienen de Dios. Y Él en su soberanía ha establecido que muchas de las bendiciones que tú vives, que yo vivo, nos lleguen a través de nuestras oraciones. Mira, recordemos lo que dijo el Señor. En Mateo 7:11 dice: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Entonces, la oración descansa en la bondad de Dios. Y Él, hermanos, es tan bondadoso que nos dio su más preciado regalo, no escatimó ni a su propio Hijo. Y Jesús, estando en esta tierra, intercedió por nosotros y oró por nosotros. Sí, por usted, por el que está aquí hoy. En Juan 17:20 dice: no ruego solo por estos, hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Esta oración es sorprendente. Juan relata aquí que estábamos, hermanos, en el corazón de nuestro Salvador, sin siquiera conocernos. Obviamente en su todo conocimiento Él nos conocía, pero me refiero al Jesús encarnado acá en la tierra. Pero estábamos en su corazón. Y por medio de su sacrificio en la cruz, por medio de su humillación, por medio de sufrir vergüenza, por ser tratado como un pecador, por medio de sufrir la ira de Dios, Cristo abrió un camino para que vayamos a la presencia de Dios. En la cruz dijo: consumado es, y el velo se rasgó. Así inauguró un camino nuevo y vivo para que nuestras oraciones sean escuchadas, para que nos podamos acercar con confianza al trono de la gracia de Dios. Hebreos 4, del 15 al 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Nuestro Dios nos ha bendecido, hermanos, con darnos la oportunidad de orar por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es por Él que podemos acercarnos al trono de la gracia. Es por Él que podemos ser escuchados. Es por Él que no somos consumidos, hermanos, ante la presencia del Señor. Es por Él que recibimos misericordia y gracia para ser ayudados en nuestras aflicciones. Es por Él que recibimos todas las bendiciones de Dios. Y no solo eso, sino que lo tenemos a Él intercediendo por nosotros con su presencia en el cielo. Y también, hermanos, por el Evangelio, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, quien habita en la iglesia y quien intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos cómo rogar. Todo esto es posible porque Dios nos ha bendecido con el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
No desperdiciemos, hermanos, este beneficio del Evangelio y obedezcamos el mandamiento de orar constantemente. Porque no orar es no considerar todo lo que Él hizo. No orar, hermanos, es como tener una invitación de un gran rey a un banquete y no presentarse. Suena como un poco ridículo, si lo pensamos. No orar es como tener las llaves de un gran tesoro y dejarlas sin usar. No orar es tener libre acceso al trono de un rey y quedarse afuera de su palacio. Pero orar es como presentarse al rey porque Cristo nos hizo la invitación por su sangre. Orar es usar la llave del tesoro que Él ganó en la cruz y tener acceso a todas sus riquezas. Orar es entrar confiadamente al trono de la gracia por el camino que Él mismo abrió con su sangre. Entonces, orar, hermanos, es considerar lo que Cristo hizo y ganó por nosotros. Así que a modo de aplicación, dediquemos, hermanos, un tiempo a la oración personal, día tras día. No podemos tener comunión con Dios si solo le hablamos un par de veces al mes o, peor aún, al año. Tampoco podemos tener una relación con Dios que sea solamente unidireccional. Solamente leemos la Biblia, solamente lo escuchamos a Él, pero nosotros no hablamos. No, hermanos, Cristo ha ganado una relación con Dios para el creyente. Así que debemos escuchar, por supuesto, su voz, leer la Biblia, pero también debemos hablarle en oración. Así que, hermanos, dediquemos un tiempo personal, día tras día de oración. Nuestro texto principal, Pablo no solo declara el por qué orar, sino que también nos menciona el cómo hacerlo. Nuestro texto dice, velando en ella. Y ahí él expresa la manera en cómo debemos orar constantemente. La palabra velar aquí significa estar despiertos, alertas, vigilantes. Es la misma palabra que usó Jesús nuevamente en el huerto de Getsemaní cuando le dice a sus discípulos, velen y oren para que no entren en tentación, en Mateo 26:41. Así que velar es estar pendientes de lo que ocurre a nuestro alrededor. Por supuesto, en esto el mayor ejemplo que tenemos es nuestro Señor. En los evangelios se relata la vida de oración del Señor y en específico el evangelio de Lucas hace un hincapié en esto, en mostrar a Jesús como una persona que ora constantemente. Y en Lucas 6:12 dice, en esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Este texto así aislado es un poco confuso, pero es previo a cuando el Señor va a elegir a sus discípulos. Y es interesante ver que antes de escoger a sus discípulos, Él pasa toda la noche en oración, velando en oración. Y parece que Lucas muestra a Jesús como intercediendo siempre antes de decisiones importantes que tomar. Y esto podría ser obviamente de imitación. Nosotros podemos orar cuando tenemos decisiones importantes que tomar. ¿Dónde vamos a vivir, por ejemplo? O dónde comprar una casa. ¿Cómo criar a nuestros hijos? Y llevarlos al colegio, hacer homeschool. ¿Cómo vamos a administrar nuestro dinero, etcétera? También Lucas presenta a nuestro Señor teniendo mucha comunión con Dios, incluso aún después de pasar tiempo con muchas multitudes. Y por supuesto esto también
nos deja sin excusa. Muchas veces decimos no tener tiempo para dedicar a la oración y personalmente me he hecho ese auto boicot de decir, bueno, no hay tiempo, hay tantas cosas que hacer. Y el Señor no nos deja excusa. A nosotros no nos persiguen multitudes, así que también esa es una actitud o ver cómo Jesús velaba, es algo que debemos de imitar, pero también vemos su sumisión. Como hemos dicho, su voluntad, sometiéndose a la voluntad del Padre. Y esto también debemos imitar. Pero la intención del texto de Pablo tiene una intención un poco mucho más profunda. No solamente se refiere a levantarnos temprano o acostarnos tarde o como el Señor pasar toda la noche orando. Es más, tiene la intención de estar como atentos y despiertos espiritualmente a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y personalmente esto me impactó porque más adelante uno de los autores dice que esta manera de orar es lo que nos ayuda a no tener oraciones monótonas. Y muchas veces yo me he visto haciendo oraciones monótonas. Pero el velar aquí es estar despiertos, atentos a lo que está pasando. Y esto lo vemos en las oraciones de Pablo. Por supuesto también lo vemos en las oraciones de nuestro Señor. Pero mire en Efesios capítulo 1, versos 16 y 17. Pablo dice, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolo en mis oraciones, y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. O sea, que Pablo a los efesios pide sabiduría, que Dios les dé sabiduría, y Él no cesa de rogar por esto. Pero por los colosenses, aunque igual pide sabiduría, son cartas que se parecen mucho. En el capítulo 1, verso 9 dice, no hemos cesado de orar por ustedes. Y en el versículo 11 agrega y dice, rogamos que ustedes sean fortalecidos con el poder. ¿Ven esta diferencia? Que primeramente por los colosenses ruega por fortalecimiento. Y por los efesios, en un sentido primario, ora porque Dios les dé sabiduría. Entonces, Pablo muestra aquí que orar, está orando sin cesar de manera vigilante por las iglesias, viendo sus necesidades y orando específicamente por cada una de ellas. David Burt dice, hablando sobre esto, sobre el velar en la oración, dice lo siguiente, cito, es por medio de la oración como nos mantenemos alertas y vigilantes en la vida cristiana. Es por medio de la oración que el Espíritu nos mantiene despiertos y nos abre los ojos ante el peligro ante los peligros que amenazan a la iglesia. Nos revela las necesidades profundas de nuestros hermanos y nos comunica su dirección. Así pues, cuando intercedemos por alguien, estamos velando por su bien, por medio de la oración, velando por los intereses de la familia, de la iglesia, de nuestro país, del mundo y los nuestros propios. No hacerlo, no velar en oración, es entregarnos al sueño, cegarnos ante el peligro y caer en oraciones áridas, rutinarias y sin sentido. Voy a repetirlo. No hacerlo, no velar en oración, es entregarnos al sueño, cegarnos ante el peligro y caer en oraciones áridas, rutinarias y sin sentido. Hermanos, debemos velar en oración. ¿Y sabes qué pasa cuando comenzamos a velar en oración? Empezamos a ver lo que antes no veíamos. De repente te das cuenta que tu familia, tus hijos, necesitan intercesión constante.
que tus hijos se enfrentan batallas, que tu esposa lleva cargas o que necesitan ellos salvación del Señor. Comenzamos a notar que los que predican necesitan ser fortalecidos espiritualmente, que los que tocan los instrumentos necesitan perseverancia, que los que hacen el aseo y los arreglos en este lugar necesitan ser fortalecidos. Y tus ojos, al perseverar, también se abren a ver necesidades personales, luchas contra el pecado, que todos enfrentamos, las necesidades de permanecer firmes en la fe cuando vienen las pruebas. Hermanos, cuando velamos en oración, nunca nos faltará por qué orar. El problema no es la falta de necesidades, sino la falta de ojos abiertos para verlas. Así que, hermanos, velemos en oración. Pablo, en nuestro texto principal, nos dice la razón, también la manera, y finalmente nos menciona la disposición o actitud con la que tenemos que orar constantemente. ¿Y qué es nuestro tercer punto? ¿Con qué disposición debemos orar constantemente? Hermanos, debemos orar constantemente atentos o velando con gratitud en nuestros corazones, o como dice nuestro texto, con acción de gracias. Y ahora podríamos preguntarnos, y tal vez nos parece un poco ilógico, porque Pablo, sabemos, y muchas de las iglesias pasaban adversidades, muchas adversidades, incluso adversidades que nosotros hoy no pasamos. Pero el texto nos llama a orar velantes en oración con acción de gracias, con agradecimiento. ¿Y por qué debemos orar con gratitud? Bueno, podríamos dar dos respuestas a esta pregunta. Y una es porque Dios de todo el universo nos oye. Y nos oye porque hemos dicho que si tú has creído en el Evangelio, Cristo ha ganado, esta relación con Dios. El Salmo 116:1 dice: amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué grandeza hay en estas simples palabras! Nos oye. Muchas veces no lo vemos, pero hay mucha grandeza en estas palabras, porque Él nos oye. Nuestro Dios no es como los ídolos, que tienen oídos pero no oyen. Nuestro Dios, hermanos, sí nos oye. Sí nos oye, hermanos. En Samuel 1, todos conocen esta historia, es muy conocida. Ana no podía tener hijos y ella pasaba aflicciones por esto. Y ella oró al Señor. Y de una manera muy gráfica, Dios le respondió con un hijo. Y ella le puso Samuel, que significa oído por Dios. Agar, cuando nace Ismael y Sara comienza a verla con malos ojos y Abraham la despide, ella ora al Señor y el Señor la oye y dice que le puso al bebé Ismael mi nombre. Dios oye. Entonces, hermanos, tenemos un Dios que nos oye. Esto es grandioso. Y ese es uno de los por qué orar con gratitud. Pero también, en segundo lugar, ¿por qué orar con gratitud en nuestros corazones? Es porque Dios nos bendice.
Y es lógico, en cierto sentido, que el apóstol ponga la gratitud en la primera frase de nuestro texto base al final, porque lo pone después de estar velando en oración. Y como dije, velar es estar atentos a nuestro alrededor. Y una de las cosas que vamos a darnos cuenta cuando estemos velando es que no solamente van a haber adversidades, no solamente van a haber necesidades, sino que también van a haber múltiples bendiciones de Dios. Incluso para el creyente esas adversidades deberían ser bendiciones. ¿Y por qué agradecer al Señor? Así que es lógico que Él ponga la gratitud al final, porque el velar nos mostrará las grandiosas bendiciones que tenemos. Hermanos, si quieres orar siendo agradecido, mira las bendiciones de Dios que son renovadas para ti cada mañana. Incluso si tú estás aquí sin el Señor, porque aunque no lo veas, Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Él derrama su lluvia sobre los mismos. Hermanos, la mejor manera de desarrollar un corazón agradecido para la oración es meditar, por supuesto, en la mayor bendición de Dios hacia nosotros, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te hago una pregunta: ¿cuánto meditas en el Evangelio y sus bendiciones? No para tener conocimiento y saber más que los otros o ganar las discusiones que se dan, sino para tener un corazón agradecido que va en oración con acción de gracias a nuestro Dios. Déjame mostrarte un corazón agradecido en oración. Pablo escribe a las iglesias y dice a Corintios, una de sus iglesias más problemáticas, en el capítulo 1, versículo 4 dice: doy gracias a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Filipenses 1, 3, 5 dice: doy gracias a Dios porque me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros para vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. A los tesalonicenses dice en primera de Tesalonicenses 1, 2: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces, debemos orar, hermanos, constantemente, porque se nos manda a hacerlo, velando con atención a las necesidades que nos rodean y con acción de gracias, meditando siempre en las bondades de Dios manifestadas en el Evangelio. Porque, hermanos, si alguna vez nos quedamos sin razones para orar, solo necesitamos mirar a la cruz. Allí vemos la bondad de Dios desplegada en todo su esplendor, y que cada oración es posible solo por lo que Cristo hizo por nosotros. Para finalizar, si tú estás aquí sin Cristo y no puedes tener esta relación que de alguna manera he expresado en este sermón con Él, hoy tú puedes rogarle, puedes orar a Dios pidiendo que te salve. Humíllate. Él es grande en misericordia, es un Dios sin igual. Pon tu esperanza en el Señor y quizás Él incline su oído a tu clamor, te saque del hoyo de la desesperación y plante tus pies sobre la roca que es Cristo el Señor. Oremos al Señor.